¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas religiones evitan ciertos alimentos mientras que otras los aceptan completamente? Esta pregunta, aparentemente simple, revela profundas conexiones espirituales y culturales que podrían cambiar la manera en que entiendes tu relación con Dios. En este video, vamos a explorar los secretos detrás de la prohibición del consumo de cerdo en el judaísmo y el islam y por qué el cristianismo adopta una perspectiva diferente. Prepárate para un recorrido por las Sagradas Escrituras, lleno de revelaciones que pueden enriquecer tu fe y darte una perspectiva completamente nueva sobre cómo las elecciones diarias reflejan nuestra conexión con el Creador. Si crees que estos temas pueden fortalecer tu fe y expandir tu comprensión, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Te prometemos contenido que transformará tu vida espiritual. Vamos juntos a descubrir el propósito divino detrás de estas tradiciones. Suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para alcanzar la meta de 1000 suscriptores y seguir creando contenido que inspire a millones. Ahora, sin más preámbulos, profundicemos en este fascinante tema. Las restricciones alimentarias en el judaísmo, el islam y el cristianismo no son simples reglas arbitrarias. Son reflejos profundos de la relación entre los fieles y Dios. En el judaísmo, estas leyes se basan en el pacto mosaico, un acuerdo sagrado entre Dios y su pueblo elegido, establecido para guiarlos hacia la pureza espiritual y la obediencia. Por ejemplo, el Levítico 11, 7-8 prohíbe específicamente el consumo de cerdo, describiéndolo como un animal impuro porque, aunque tiene pezuñas partidas, no rumia. En el Islam, las restricciones alimentarias, como la prohibición del cerdo mencionada en el Corán 2, 173, refuerzan la pureza y la disciplina espiritual. Estas leyes no solo son reglas dietéticas, sino que también simbolizan la conexión inquebrantable del creyente con la voluntad divina. Para un musulmán, seguir estas enseñanzas es una forma de demostrar obediencia y reverencia hacia Alá. Por otro lado, el cristianismo adopta una perspectiva diferente gracias a las enseñanzas de Jesús. En Marcos 7, 18-19, Jesús declara que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Esta enseñanza revolucionaria marcó un cambio en la comprensión de la pureza, alejándose de las leyes dietéticas estrictas hacia un enfoque en la espiritualidad interna. Estas diferencias no solo reflejan enfoques teológicos únicos, sino también el contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron. En la antigüedad, las leyes alimentarias protegían a las comunidades de riesgos de salud asociados con ciertos alimentos. Sin embargo, también servían como recordatorios constantes de su identidad como pueblos santos, apartados para un propósito divino. El cristianismo, al enfatizar la libertad espiritual sobre las restricciones externas, busca incluir a todas las personas en la gracia divina. Este enfoque universal trasciende las divisiones culturales y promueve la unidad entre creyentes de diferentes orígenes. A través de esta libertad, los cristianos están llamados a vivir en gratitud y amor, reflejando el carácter de Cristo. Al observar estas tradiciones, es importante reconocer su propósito más profundo: conectar a las personas con lo sagrado. Ya sea a través de la disciplina dietética o la libertad espiritual, cada práctica apunta a honrar a Dios y fortalecer la relación del creyente con Él. Las leyes dietéticas de las religiones abrahámicas ofrecen una rica perspectiva sobre cómo las elecciones diarias pueden ser actos de fe. Entender su significado no solo enriquece nuestra propia práctica espiritual, sino que también nos permite apreciar y respetar las tradiciones de los demás. En las religiones abrahámicas, las leyes dietéticas no solo tienen un significado espiritual, sino que también juegan un papel crucial en la construcción de la identidad cultural y comunitaria. En el judaísmo, por ejemplo, la observancia de las reglas alimentarias kosher refuerza un sentido de pertenencia entre los practicantes. Estas leyes, que prohíben alimentos como el cerdo y otros considerados impuros, actúan como un vínculo común que une a la comunidad en torno a valores y tradiciones compartidos. El Islam también enfatiza la importancia de las prácticas alimentarias en la identidad colectiva. Los alimentos halal, aquellos permitidos según las enseñanzas del Corán, no solo simbolizan pureza espiritual, sino que también crean un marco para la unidad entre los musulmanes.
Reunirse para una comida halal es una expresión tangible de la fe y un recordatorio constante de las enseñanzas divinas. En el cristianismo, aunque no existen restricciones dietéticas específicas, el acto de compartir una comida tiene un profundo significado comunitario. La última cena de Jesús con sus discípulos no solo fue un momento espiritual, sino también un símbolo de unidad y amor entre los creyentes. Este evento se conmemora en la Eucaristía, un acto que une a los cristianos de todas las culturas. Las leyes dietéticas, además, sirven como una barrera contra la asimilación cultural. En la antigüedad, estas reglas ayudaban a las comunidades judías y musulmanas a mantener su identidad única en medio de sociedades dominadas por otras prácticas. Al seguir estas tradiciones, estas religiones podían preservar su herencia espiritual y cultural. Más allá de lo espiritual, estas leyes tienen un impacto en las costumbres diarias, desde la preparación de los alimentos hasta la organización de celebraciones religiosas. Esto crea un sentido de continuidad entre generaciones, conectando a los practicantes actuales con sus antepasados y reforzando la identidad colectiva. La observancia de estas tradiciones también fomenta la solidaridad dentro de las comunidades. Compartir una comida preparada de acuerdo con las leyes religiosas no solo es un acto de fe, sino también una expresión de hospitalidad y unidad. Este sentido de comunidad es esencial en un mundo donde las conexiones humanas a menudo se ven desafiadas por la modernidad. Entender cómo estas leyes fortalecen la identidad cultural nos ayuda a apreciar su relevancia en la actualidad. Aunque nuestras sociedades son cada vez más diversas, estas prácticas nos enseñan la importancia de preservar las tradiciones que definen quiénes somos. En el núcleo de las leyes dietéticas en el judaísmo e islam está la búsqueda de pureza espiritual. Para los judíos, evitar alimentos considerados impuros, como el cerdo, no es simplemente una cuestión de salud o higiene, sino una expresión de su pacto con Dios. Este acto de obediencia refuerza la santidad en cada aspecto de la vida, desde lo cotidiano hasta lo espiritual. El concepto de pureza en el Islam también está profundamente arraigado en la conexión con Alá. Evitar el cerdo y otros alimentos prohibidos se interpreta como un acto de devoción que demuestra la disposición del creyente para someterse a la voluntad divina. Este enfoque enfatiza que la pureza externa y la interna están entrelazadas, moldeando no solo el cuerpo, sino también el alma. En el cristianismo, aunque la pureza no se asocia con las leyes dietéticas, el mensaje de Jesús redefine este concepto al enfocarse en el corazón y las intenciones. Según Marcos 7, 18-19, no es lo que entra al cuerpo lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Esta enseñanza destaca que la verdadera pureza proviene de una relación genuina con Dios. La pureza espiritual se extiende más allá de las restricciones alimentarias. En el judaísmo, cada comida kosher se convierte en un acto de santificación, donde incluso las acciones más simples son dedicadas a Dios. De manera similar, en el Islam, la preparación y consumo de alimentos halal reflejan un compromiso continuo con las enseñanzas divinas. Esta búsqueda de pureza también enseña a los creyentes a ser conscientes de sus elecciones. Evitar lo impuro no solo es una cuestión de obediencia, sino también un recordatorio constante de la necesidad de buscar la voluntad de Dios en cada decisión. La pureza espiritual tiene un efecto transformador en los practicantes, ayudándolos a vivir una vida más disciplinada y enfocada en sus creencias. Al incorporar estas prácticas en su vida diaria, los creyentes se acercan más a su propósito divino. Reflexionar sobre la importancia de la pureza en las religiones abrahámicas nos invita a examinar nuestras propias acciones. ¿Estamos viviendo de una manera que honra nuestra fe y refleja nuestra conexión con Dios? Las restricciones dietéticas en el judaísmo e islam son, ante todo, expresiones tangibles de fe. En el judaísmo, seguir las leyes kosher es una forma de demostrar lealtad al pacto establecido con Dios. Cada elección alimentaria se convierte en un recordatorio de la relación especial entre Dios y su pueblo. En el Islam, evitar alimentos prohibidos, como el cerdo, refuerza la sumisión del creyente a la voluntad de Alá. Estas prácticas son vistas como actos de adoración, donde incluso los aspectos más cotidianos de la vida son dedicados a Dios. El cristianismo adopta un enfoque diferente, centrado en la libertad en Cristo. Aunque no se requiere seguir leyes dietéticas específicas, los cristianos están llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacen, incluyendo lo que comen y beben.
Este enfoque enfatiza que la fe auténtica reside en el corazón, no en las prácticas externas. Estas expresiones de fe a menudo trascienden lo individual para convertirse en testimonios públicos. Cuando los creyentes siguen estas tradiciones, muestran su devoción a los demás, inspirando respeto y admiración por su compromiso espiritual. Además, estas prácticas ofrecen a los fieles una oportunidad para reflexionar sobre su relación con Dios. Cada elección alimentaria puede ser vista como una decisión consciente de priorizar lo sagrado sobre lo mundano. La disciplina necesaria para seguir estas restricciones alimentarias también fortalece el carácter de los practicantes. Aprender a decir no a ciertos alimentos enseña autocontrol, paciencia y perseverancia, cualidades esenciales en el camino espiritual. Entender estas restricciones como expresiones de fe nos permite apreciar cómo incluso las acciones más simples pueden convertirse en actos de devoción. El cristianismo presenta un enfoque único hacia las restricciones dietéticas, centrándose en la libertad espiritual. Este concepto se basa en las enseñanzas de Jesús, quien enfatizó que la pureza proviene del corazón y no de las reglas externas. En Marcos 7, 18-19, Jesús desafía las tradiciones de su tiempo, liberando a sus seguidores de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Esta libertad no significa que los cristianos puedan vivir sin disciplina, sino que están llamados a actuar de acuerdo con el Espíritu Santo. En Romanos 14:17, Pablo recuerda que el reino de Dios no se trata de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los cristianos tienen la responsabilidad de usar esta libertad para glorificar a Dios. Esto incluye ser sensibles a las creencias de los demás y actuar con amor y respeto hacia ellos. La libertad cristiana, por lo tanto, no es una licencia para actuar sin consideración, sino un llamado a vivir de manera que refleje el carácter de Cristo. La libertad espiritual también permite a los cristianos conectarse con personas de diferentes culturas y tradiciones. Al no estar atados a restricciones alimentarias específicas, pueden compartir una mesa con otros, fomentando el entendimiento mutuo y el respeto. Esta perspectiva no solo promueve la unidad, sino que también refleja el mensaje inclusivo de salvación universal de Jesús. A través de su sacrificio, todos tienen acceso a la gracia de Dios, independientemente de sus prácticas externas. Reflexionar sobre esta libertad nos invita a considerar cómo estamos utilizando las oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo de una manera que refleja su amor y verdad? En el judaísmo y el islam, las leyes alimentarias afectan cada aspecto de la vida diaria. Desde la compra de alimentos hasta la preparación de las comidas, estas prácticas requieren atención constante a las enseñanzas religiosas. Esto transforma actividades cotidianas en actos de fe. Para los cristianos, aunque no existen restricciones dietéticas específicas, la forma en que se consumen los alimentos puede ser una expresión de gratitud y amor hacia Dios. Compartir una comida se convierte en una oportunidad para construir relaciones y glorificar a Dios a través de la hospitalidad. Las leyes alimentarias también influyen en las celebraciones religiosas. Las festividades judías y musulmanas a menudo incluyen comidas especiales preparadas de acuerdo con las reglas kosher o halal, reforzando el significado espiritual de estos momentos. Estas prácticas también enseñan a los creyentes a ser conscientes de sus elecciones. En un mundo lleno de opciones, seguir las leyes alimentarias requiere disciplina y reflexión, cualidades esenciales en cualquier camino espiritual. Además, estas leyes fomentan un sentido de comunidad. Al compartir comidas preparadas de acuerdo con las tradiciones religiosas, los practicantes fortalecen sus lazos con otros miembros de su fe. Comprender el impacto de estas prácticas en la vida diaria nos muestra cómo las elecciones simples pueden reflejar creencias profundas. Aunque las prácticas alimentarias difieren entre las religiones abrahámicas, todas comparten un propósito común: honrar a Dios. Estas tradiciones nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden ser expresiones de fe. Al observar las leyes alimentarias de otras religiones, podemos aprender lecciones valiosas. Por ejemplo, la disciplina y devoción mostradas por los judíos y musulmanes en sus elecciones alimentarias pueden inspirar a los cristianos a ser más intencionales en su propia práctica espiritual. El diálogo interreligioso sobre estas prácticas no busca uniformidad, sino entendimiento mutuo. Reconocer el valor de las tradiciones de otros puede fomentar el respeto y la unidad entre diferentes comunidades de fe. Jesús mismo nos dio el ejemplo de esta apertura.
En su ministerio, rompió barreras culturales y sociales para relacionarse con personas de todas las esferas de la vida. Este ejemplo nos invita a hacer lo mismo, construyendo puentes en lugar de levantar muros. La diversidad en las tradiciones alimentarias es una oportunidad para aprender y crecer. Cada práctica nos recuerda que, aunque nuestros caminos puedan ser diferentes, todos buscamos glorificar al mismo Dios. Finalmente, estas reflexiones nos desafían a examinar nuestras propias acciones. ¿Estamos utilizando nuestras elecciones diarias como una forma de honrar a Dios y fortalecer nuestra fe? Continuar explorando estas prácticas con una mente abierta y un corazón dispuesto puede enriquecer nuestra comprensión de lo divino y nuestra conexión con los demás. ¿Sabías que cada acción, por pequeña que sea, puede ser una forma de acercarte más a Dios? Al suscribirte a este canal, no solo estás apoyando contenido que fortalece tu fe, sino que también estás dando un paso hacia un propósito mayor: caminar junto a Jesús, entender su palabra y vivir en su gracia. Este no es un simple clic, es un acto de fe, un compromiso para crecer espiritualmente y encontrar inspiración en cada mensaje que compartimos. Haz de esta comunidad un espacio donde podamos aprender juntos, construir nuestra relación con Dios y llevar su luz a los demás. Suscríbete ahora y forma parte de este viaje espiritual que transforma vidas, comenzando por la tuya. Las leyes dietéticas de las religiones abrahámicas no son simplemente reglas sobre qué comer o evitar. Estas prácticas reflejan un propósito divino que va más allá de lo físico, buscando guiar a los creyentes hacia una vida de santidad y obediencia. En el judaísmo, cada mandamiento relacionado con los alimentos es una oportunidad para recordar el pacto con Dios. Cada elección alimentaria se convierte en un acto de devoción y en un recordatorio constante de su identidad como pueblo elegido. En el Islam, el propósito divino de las restricciones alimentarias es evidente en el Corán, donde se destaca la conexión entre la pureza externa e interna. Los musulmanes creen que obedecer estas leyes fortalece su relación con Alá, promoviendo no solo la salud física, sino también la espiritual. Evitar lo que es harem, prohibido, es un acto de adoración que refleja la voluntad de vivir según las enseñanzas divinas. El cristianismo ofrece un enfoque distinto, donde el propósito divino no se encuentra en las reglas alimentarias, sino en la libertad espiritual. Jesús enseñó que lo que verdaderamente importa no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale del corazón. Este mensaje libera a los creyentes de restricciones externas, llevándolos a centrarse en la transformación interna y en una relación más profunda con Dios. Aunque las perspectivas son diferentes, todas estas prácticas apuntan hacia un objetivo común: honrar a Dios en todos los aspectos de la vida. Ya sea a través de la disciplina dietética o la libertad espiritual, los creyentes buscan reflejar la santidad y obediencia en sus acciones cotidianas. Además, estas leyes alimentarias ofrecen una forma tangible de conectar lo físico con lo espiritual. Preparar, consumir y compartir alimentos de acuerdo con las enseñanzas religiosas no es solo una necesidad diaria, sino un acto de fe que une a los creyentes con su Creador. El propósito divino detrás de estas prácticas también enseña a los fieles la importancia de vivir de manera consciente. Cada elección alimentaria se convierte en una oportunidad para demostrar gratitud, obediencia y devoción hacia Dios. Al reflexionar sobre el propósito divino de estas restricciones, los creyentes pueden encontrar inspiración para profundizar su fe y vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que hacen. La obediencia a Dios es un tema central en las leyes dietéticas del judaísmo y el Islam. Estas restricciones no solo son normas a seguir, sino también pruebas de fidelidad y compromiso con el Creador. En el judaísmo, evitar alimentos impuros es una manera de demostrar amor y lealtad a Dios, cumpliendo con el pacto establecido en las Escrituras. El Islam, de manera similar, enseña que la obediencia a las leyes alimentarias es una forma de acercarse a Alá. El Corán destaca que los alimentos halal no son simplemente permitidos, sino también bendecidos por Dios. Seguir estas reglas es una forma de recordar su misericordia y demostrar gratitud por su provisión. En el cristianismo, aunque no hay restricciones alimentarias específicas, la obediencia a Dios se expresa a través de la vida diaria. Jesús enfatizó que el amor a Dios y al prójimo son los mayores mandamientos. Los cristianos están llamados a vivir de manera que sus acciones reflejen estos principios, incluyendo sus elecciones alimentarias y hábitos de vida. La obediencia a las leyes alimentarias también enseña a los creyentes la importancia de la disciplina y el autocontrol.
Resistir la tentación de consumir alimentos prohibidos fortalece el carácter y refuerza la conexión espiritual con Dios. Además, estas prácticas son un recordatorio constante de la soberanía de Dios. Cada vez que un creyente elige seguir las leyes dietéticas, reconoce que Dios es el Señor de su vida y que su voluntad es más importante que los deseos personales. La obediencia a Dios, expresada a través de las elecciones alimentarias, también fomenta la humildad. Los creyentes reconocen que su sabiduría es limitada y que necesitan confiar en la guía divina para vivir de acuerdo con su propósito. Reflexionar sobre la obediencia a Dios en nuestras propias vidas nos invita a considerar cómo estamos priorizando su voluntad en nuestras decisiones diarias. ¿Estamos viviendo de una manera que refleja nuestra fe y confianza en su plan? Las leyes dietéticas no solo afectan la vida individual de los creyentes, sino también la dinámica familiar. En las familias judías y musulmanas, las prácticas relacionadas con los alimentos son una forma de transmitir valores espirituales y culturales a las nuevas generaciones. Preparar comidas kosher o halal en casa enseña a los niños la importancia de obedecer a Dios en cada aspecto de la vida. Estas prácticas crean un ambiente donde la fe es parte integral de la vida cotidiana, fortaleciendo la conexión entre los miembros de la familia y su relación con Dios. En el Islam, la enseñanza de las leyes alimentarias comienza desde una edad temprana. Los padres explican a sus hijos por qué ciertos alimentos son prohibidos y cómo estas reglas reflejan la sabiduría y el cuidado de Alá. Esta educación fomenta un sentido de identidad y orgullo por su fe. En el cristianismo, aunque no existen restricciones alimentarias, compartir una comida en familia tiene un significado espiritual profundo. Orar antes de comer y agradecer a Dios por su provisión son actos que refuerzan los valores de gratitud y unidad dentro del hogar. Además, estas prácticas alimentarias fortalecen los lazos familiares al crear momentos especiales en torno a la comida. Las festividades religiosas, como el Sabbat en el judaísmo o el Ramadán en el Islam, son oportunidades para que las familias se reúnan, celebren su fe y refuercen sus relaciones. El impacto de estas restricciones también se extiende a las tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación. Las recetas kosher o halal no solo son platos, sino también símbolos de herencia espiritual y cultural. Reflexionar sobre cómo estas prácticas impactan la vida familiar nos invita a considerar cómo podemos incorporar nuestra fe en la vida cotidiana para fortalecer nuestras propias familias. La cocina tiene un papel central en las tradiciones religiosas abrahámicas, sirviendo como una expresión de fe y un medio para transmitir valores espirituales y culturales. En el judaísmo, los alimentos kosher son más que una dieta, son una forma de santificar la vida diaria. Preparar estos alimentos siguiendo estrictas normas es un acto de obediencia y devoción hacia Dios. En el Islam, los alimentos halal reflejan pureza y disciplina espiritual. Las comidas preparadas de acuerdo con estas normas no solo nutren el cuerpo, sino también el alma, recordando a los creyentes su conexión con Alá. El cristianismo, aunque no tiene restricciones alimentarias específicas, encuentra en la comida un medio para expresar gratitud y compartir el amor de Cristo. Las celebraciones religiosas, como la Navidad y la Pascua, incluyen comidas especiales que reúnen a las familias y comunidades en torno a la fe. Las tradiciones culinarias también son una forma de preservar la herencia cultural. En el judaísmo, platos como el gefilte fish y el chaya cuentan historias de resiliencia y fe, mientras que en el Islam, recetas tradicionales como el cordero asado durante el Eid son símbolos de gratitud y sacrificio. Estas prácticas también promueven la hospitalidad. Compartir una comida kosher, halal o cristiana con otros es una forma de extender el amor de Dios y construir puentes entre diferentes comunidades. Las tradiciones culinarias en las religiones abrahámicas nos recuerdan que incluso las actividades más simples, como cocinar y comer, pueden ser actos de fe. Nos enseñan a valorar las bendiciones diarias y a usarlas para glorificar a Dios. Entender estas tradiciones nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias prácticas alimentarias pueden ser una expresión de nuestra relación con lo divino. Las festividades religiosas en las tradiciones abrahámicas están profundamente ligadas a las prácticas alimentarias, ya que estas comidas especiales no solo nutren el cuerpo, sino también el espíritu. En el judaísmo, festividades como el Pesaj, Pascua judía, incluyen alimentos que tienen un significado simbólico, como el pan sin levadura, que recuerda la liberación de Egipto.
Preparar y consumir estas comidas es un acto de obediencia y gratitud hacia Dios. En el Islam, el Ramadán es un claro ejemplo de cómo las prácticas alimentarias están integradas en las festividades religiosas. Durante este mes sagrado, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, demostrando disciplina y devoción. La ruptura del ayuno, conocida como iftar, es una ocasión especial donde la comunidad se reúne para compartir alimentos halal y reflexionar sobre la misericordia de Alá. En el cristianismo, las festividades como la Navidad y la Pascua están marcadas por comidas que celebran la alegría y la unidad en Cristo. Aunque no existen restricciones alimentarias específicas, compartir una comida en estas ocasiones simboliza la gracia y el amor de Dios hacia su pueblo. Estas festividades también fortalecen los lazos familiares y comunitarios. En cada tradición, el acto de preparar y compartir alimentos durante estas ocasiones especiales refuerza los valores de hospitalidad, gratitud y generosidad. Además, las leyes alimentarias relacionadas con estas festividades sirven como una forma de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Los niños aprenden el significado espiritual detrás de cada comida y cómo estas tradiciones reflejan la relación de su comunidad con Dios. Las festividades religiosas también son una oportunidad para demostrar unidad y solidaridad dentro de la comunidad. Compartir alimentos de acuerdo con las enseñanzas religiosas fomenta un sentido de pertenencia y propósito colectivo. Reflexionar sobre el papel de las restricciones alimentarias en las festividades nos invita a considerar cómo podemos utilizar nuestras propias celebraciones para glorificar a Dios y fortalecer nuestras relaciones con los demás. Además de su significado espiritual, las restricciones alimentarias en el judaísmo y el islam también tienen beneficios relacionados con la salud física. En el judaísmo, las leyes kosher establecen estándares estrictos para la preparación de alimentos, asegurando que sean limpios y seguros para el consumo. Estas normas, como el drenaje de sangre de los animales, tienen una base práctica que protege a los fieles de enfermedades. El Islam, de manera similar, prohíbe el consumo de cerdo y otros alimentos considerados impuros. Esta restricción, además de ser una enseñanza espiritual, también protege a los creyentes de posibles problemas de salud asociados con estos alimentos. Los musulmanes también practican el ayuno, lo que tiene beneficios para el cuerpo, como la desintoxicación y la mejora del autocontrol. En el cristianismo, aunque no existen restricciones dietéticas específicas, la Biblia enfatiza la importancia de cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Los cristianos están llamados a mantener hábitos saludables que glorifiquen a Dios, incluyendo elecciones alimentarias conscientes y equilibradas. Las leyes alimentarias también enseñan a los creyentes a ser más conscientes de lo que consumen. La atención a los alimentos kosher o halal promueve prácticas más sostenibles y éticas en la preparación de las comidas, beneficiando tanto al individuo como al medio ambiente. Además, estas prácticas dietéticas fomentan un enfoque equilibrado hacia la alimentación. Al seguir las restricciones religiosas, los creyentes aprenden a valorar la moderación y evitar el exceso, cultivando un estilo de vida más saludable y disciplinado. Reflexionar sobre los beneficios para la salud de estas restricciones nos recuerda que cuidar nuestro cuerpo es una forma de honrar a Dios y de expresar gratitud por el regalo de la vida. Las restricciones alimentarias no solo conectan a los individuos con Dios, sino también a las comunidades entre sí. En el judaísmo, las leyes kosher actúan como un vínculo que une a los creyentes en torno a una identidad compartida. Celebrar juntos comidas kosher fortalece la solidaridad y refuerza los valores espirituales y culturales. En el Islam, los alimentos halal tienen un significado similar, creando un sentido de unidad entre los musulmanes. Durante eventos comunitarios, como la ruptura del ayuno en Ramadán, compartir una comida halal simboliza la igualdad y la fraternidad dentro de la fe. En el cristianismo, aunque no existen restricciones alimentarias, la comunión y las comidas compartidas son oportunidades para conectar con otros creyentes y con Dios. La Cena del Señor, por ejemplo, es un acto espiritual que simboliza la unión en Cristo y el compromiso mutuo de vivir según sus enseñanzas. La conexión espiritual también se refleja en la hospitalidad. Las familias judías y musulmanas a menudo abren sus hogares a otros, compartiendo comidas preparadas de acuerdo con sus tradiciones religiosas. Este acto de generosidad refuerza los lazos entre los miembros de la comunidad y con Dios. Estas prácticas alimentarias también promueven el diálogo interreligioso.
Al aprender sobre las tradiciones alimentarias de otras religiones, los creyentes pueden encontrar puntos en común y construir puentes de respeto y comprensión. La conexión espiritual en la comunidad a través de las restricciones alimentarias nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe. Nuestras prácticas, incluso las relacionadas con la comida, son oportunidades para fortalecer nuestras relaciones con Dios y con los demás. El propósito final de las restricciones alimentarias en las religiones abrahámicas es guiar a los creyentes hacia una vida de mayor devoción y propósito espiritual. En el judaísmo, cada comida kosher es un recordatorio del pacto con Dios, enseñando a los fieles a vivir de una manera que refleja su santidad. En el Islam, los alimentos halal y las prácticas como el ayuno fortalecen la conexión del creyente con Alá. Estas restricciones no solo son actos de obediencia, sino también expresiones tangibles de fe que moldean la vida diaria de los musulmanes. El cristianismo, con su énfasis en la libertad espiritual, enseña que las elecciones alimentarias deben ser una expresión de gratitud y amor hacia Dios. Esta perspectiva invita a los creyentes a vivir con un propósito que trasciende las reglas externas, centrando su fe en una relación personal con Cristo. Las restricciones alimentarias también enseñan a los fieles la importancia de vivir con intención. Cada elección, desde lo que comemos hasta cómo actuamos, puede ser una forma de glorificar a Dios y buscar su voluntad en nuestra vida. Además, estas prácticas inspiran a los creyentes a reflexionar sobre cómo sus acciones afectan a los demás. Compartir alimentos de acuerdo con las enseñanzas religiosas es una forma de extender el amor de Dios y construir relaciones basadas en la fe y el respeto mutuo. El propósito espiritual de estas restricciones también nos invita a examinar nuestras propias prioridades. ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras elecciones alimentarias? Finalmente, entender el propósito espiritual detrás de estas prácticas nos ayuda a apreciar su relevancia en la actualidad, enseñándonos que incluso las acciones más simples pueden tener un significado eterno. Después de este recorrido profundo por las leyes alimentarias en las religiones abrahámicas, queda claro que nuestras elecciones diarias, incluso algo tan simple como lo que comemos, pueden reflejar nuestra fe y devoción. Ya sea a través de la disciplina del judaísmo y el islam o la libertad espiritual del cristianismo, cada práctica nos invita a buscar una conexión más profunda con Dios. Ahora, te hago una invitación especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a vivir una vida más conectada con tu fe, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás contenido diseñado para fortalecer tu relación con Dios, responder preguntas espirituales y descubrir verdades que transforman vidas. Suscribirte no es solo un clic, es un paso de fe hacia un propósito mayor. Haz de este canal un espacio donde juntos podamos crecer espiritualmente, compartir nuestras experiencias y seguir a Jesús de manera más intencional. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que, sin duda, serán de bendición para tu vida. Este es un momento perfecto para reflexionar sobre cómo estás viviendo tu fe. ¿Tus decisiones reflejan tu amor por Dios? ¿Estás permitiendo que cada aspecto de tu vida sea una expresión de tu compromiso espiritual? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar a otros en su camino de fe. Soy Josué, y para mí ha sido un honor y una bendición compartir este momento contigo. Mi propósito es acompañarte en este viaje espiritual, ofreciendo contenido que ilumine tus días y fortalezca tu fe. Juntos podemos construir una comunidad de creyentes comprometidos con vivir una vida que glorifique a Dios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas que no solo responderán tus dudas, sino que también enriquecerán tu relación con el Creador. Hasta entonces, que la paz, el amor y la gracia de Dios llenen tu vida y la de tus seres queridos. Que Dios te bendiga y recuerda siempre seguir a Jesús con todo tu corazón.